Entonces el día de hoy vamos a estar basando esta predicación en el mensaje de la iglesia de Éfeso, que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el versículo 7. Aunque no los voy a leer todos, solamente voy a leer el primer versículo, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice esto, y ahí empieza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Empieza Dios a darle un mensaje a Éfeso. Dios conoce su iglesia, Dios conoce esta iglesia, Dios conoce todas las congregaciones. Dios sabe cómo están las congregaciones, Dios sabe y conoce los problemas de las congregaciones. Cuando una congregación necesita algo, cuando una congregación está bien en algo, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y Dios conocía a la iglesia que estaba en Éfeso, la conocía bien. Y cuando el Señor Jesucristo le da el mensaje al apóstol Juan, le dice estas palabras a los de Éfeso: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Primeramente, el Señor da a entender claramente que Él conoce las obras. No solamente conoce las obras de una congregación, no solamente conoce las obras de toda la iglesia. Dios conoce las obras de todos nosotros. ¿Sí se oye bien? Dios conoce las obras de todos nosotros. Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce todos nuestros asuntos, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce lo bueno que hacemos y Dios conoce lo malo que hacemos. Dios conoce las obras. A Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. No hay nada que pueda ser oculto a los ojos de Dios. Nada. Nada que pueda ocultarse a los ojos de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, estamos como desnudos delante de su presencia. Él conoce absolutamente todo. No hay nada que le podemos esconder a Dios. E inclusive, si nos fuéramos a lo más profundo, al hoyo más profundo que se ha hecho en esta tierra, y en ese hoyo profundo hiciéramos una obra buena o mala, Dios la conocería. Porque no hay un lugar en donde podamos ocultarnos de Dios. Tal vez podemos ocultarnos de la gente, tal vez podemos ocultarnos de los pastores, tal vez podemos ocultarnos de la congregación, tal vez podemos ocultarnos de todo mundo. Pero hay alguien del que no nos podemos ocultar, y ese es Dios. Y el Señor habla a la iglesia de Éfeso y le deja claro: yo conozco tus obras, yo te miro, yo te estudio. No hay nada que hagas que yo no lo sepa. Yo lo sé todo, yo lo conozco todo de ti. Y es un concepto que tenemos que tener muy claro, que Dios conoce nuestras obras, que Dios conoce nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, que Dios conoce cómo realmente somos. Hay gente dentro de la iglesia de dos caras. El otro día leía un mensaje y decía una persona: es que todos somos doble cara. Y así se describía esa persona. Pero en realidad dentro de la iglesia hay personas que usan una máscara. Dan una imagen muy diferente a la que realmente es. Pero hay alguien al que no pueden engañar, y ese es Dios. Pues Dios conoce absolutamente todo. Dios sabe todo de nosotros, sabe nuestras vidas, conoce nuestra manera de ser. Entonces Dios abre el mensaje hacia la iglesia de Éfeso con esto, dándole a entender: no hay nada que sea oculto para mí. Yo conozco todo lo que hace, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tus lados débiles, tus lados fuertes, yo lo conozco todo. Y eso es algo que hasta el día de hoy sigue siendo útil para nosotros, entendiendo que Dios lo conoce absolutamente todo.
Así podemos venir delante de la presencia de Dios de una manera más directa, entendiendo que a Él no le podemos ocultar nada. Cuando cometemos un error, cuando fallamos, podemos venir delante de la presencia de Dios sabiendo que Él lo sabe y que Él lo conoce y que Él conoce lo que hicimos. Entonces Dios conoce las obras y tu arduo trabajo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le dice a la iglesia de Éfeso, ¿sabes? Conozco lo que haces, conozco tus obras, conozco cómo eres. Y como lo conozco todo, conozco tu arduo trabajo. Sé perfectamente bien que trabajas mucho. Que trabajas. Hay un problema muy grande dentro de la iglesia, que yo en los 16 años que tengo caminando lo he mirado arreciar más o incrementarse más en los últimos años. Y es que la iglesia no quiere trabajar. La iglesia no quiere trabajar para Dios. Esa es una realidad que vemos no solamente en una congregación, la vemos en muchas congregaciones, sino es que en todas las congregaciones. Si acaso en las congregaciones hay 2 o 3, si bien va, 2 o 3, a lo mejor 4, que les gusta trabajar para Dios, que no dicen no a un evangelismo, a una predicación, a salir a hacer un trabajo, que no dicen no, más sin embargo, toda la demás congregación es congregación que no le gusta trabajar. No le gusta. Le gusta estar en casa. Le gusta estar con la familia y eso es muy bueno. A todos nos gusta estar con la familia. A mí me encanta estar con la familia. Me gusta ver películas. Me gusta mirar un buen partido de fútbol. Y si es de fútbol americano, mucho mejor. Me gusta, me encanta. Pero tengo que entender que cuando se trata de Dios hay que trabajar y hay que esforzarnos, y hay que luchar y hay que avanzar y hay que seguir adelante. Pero la iglesia en los últimos años yo he notado que no quiere trabajar. La iglesia no quiere trabajar. No puedes contar con muchos de la iglesia. Ayer estuve predicando fuera. Me invitaron a predicar unos hermanos amigos míos. Los hermanos de Santiago, son 2 hermanos de sangre y 2 hermanos en Cristo, ambos son creyentes, y ellos empezaron desde mayo a hacer cultos afuera de su negocio, y invitan quien predique, invitan quien toque. Ayer no hallaban quien tocara. ¿Qué acaso no hay músicos en Ciudad Juárez, creyentes? Sí los hay, pues no quieren trabajar. Sí los hay, pero no quieren trabajar. A veces es desesperante y uno quisiera decir, ay, ¿cómo no se me da esa habilidad de poder tocar para desechar a muchos músicos que creen que porque tocan ya son algo especiales? Y la verdad no es así. A veces digo, ¿cómo no se me da eso de tocar para poder tocar y ya no utilizar músicos que no quieren? Hay un problema muy grande dentro de la alabanza cristiana. No digo que todos, pero el creyente que es parte de la alabanza cristiana tiende, muchos, a no conocer Biblia, a no tener una vida de oración, a hacer lo que les pega la gana, a ser desobligados. Es más, hasta subir a los púlpitos no dando una buena presentación, sabiendo que cuando entra alguien a la iglesia es lo primero que ve. Y ellos dicen, no, es que Dios ve el corazón. Yo me puedo poner unos tenis, un pantalón rompido y así toco porque Dios mira el corazón. No se dan cuenta que la imagen de la iglesia, cuando una persona entra, lo primero que ve es ellos. Y la crisis en la cuestión de la alabanza está tremenda, tremenda. Una vez le decía yo a unos jóvenes que les estaba dando clases, nada más porque yo no soy su líder de la alabanza, porque si yo fuera su líder de la alabanza, las cosas cambiarían. De veras que cambiarían.
batallaron, un joven aceptó, no los conocía, se los recomendaron, fue a tocar, un joven muy centrado, pero se batalla y dijera uno, en Ciudad Juárez no hay músicos, sí hay músicos creyentes, pero no quieren trabajar, no quieren. Hay dentro de la iglesia hay que trabajar y hay que esforzarse. La iglesia de Éfeso era lo que tenía: arduo trabajo. Sabía trabajar y quería trabajar. Quería trabajar y sabía trabajar la iglesia de Éfeso. Y Jesús, sabiéndolo absolutamente todo, como les estoy diciendo que Jesús lo conoce todo, Jesús sabiendo todo, Jesús miraba las condiciones de la iglesia de Éfeso y entendía que era una iglesia trabajadora, una iglesia que le gustaba trabajar para Él, una iglesia que en los últimos tiempos se batalla para encontrar. Después el Señor les dice: y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y les dice unas palabras muy interesantes y que quiero hablar un poquito de esto también. Les dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia muy especial la de Éfeso, porque el Señor les dice: ok, trabajan, se esfuerzan, yo conozco sus obras, y les recalca: no prueban a los que dicen ser apóstoles. Algo que ha faltado en la iglesia también en los últimos tiempos es esto: la iglesia no se prepara y no se capacita. Tanto así es que entra a la iglesia una persona con imagen de creyente, de cristiano, lo paran en los púlpitos, es un lobo rapaz. Es un lobo vestido de oveja y nadie se da cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no entienden, porque no se preparan, porque no son capaces de discernir cuando una persona verdaderamente es un creyente y cuando una persona es una persona falsa, disfrazada. Porque de estas hay muchos, y en toda la historia de la iglesia ha habido muchas personas que se han hecho como creyentes, mas sin embargo no son creyentes. Y el día de hoy, en los tiempos actuales hoy, hay muchos de esos. Y esta era una iglesia que cuando llegaba alguien lo medían y sabían y lo miraban y lo revisaban bien y se daban cuenta si era un verdadero creyente o si no era un verdadero creyente. Lo identificaban rápidamente. Algo que la iglesia en la actualidad le ha faltado es identificar a aquellos que se dicen ser creyentes y que no lo son. Yo constantemente hablo de esto y voy a seguir hablando. He sentido de parte de Dios hablar de este tema constantemente en predicaciones, en estudios, en mensajes, y lo voy a seguir haciendo. Mucho cuidado cuando llega a la iglesia o a tu casa una persona que se presenta como profeta o como apóstol. Ten mucho cuidado. Y lo digo con los pantalones bien puestos, ten mucho cuidado, sin temor a que uno de estas personas se levante y diga: ese está hablando mal, Dios lo va a castigar. No. Cuando una persona se presenta en tu hogar o en tu congregación diciendo: soy el apóstol o soy el profeta, ten mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque este tipo de personas que se autonombran profetas y apóstoles tienden a no ser buenos creyentes y en ocasiones a ni siquiera ser creyentes. Solo están ahí a ver qué sacan. Por eso yo, cuando alguien llega y que el profeta y que el apóstol, y me doy la vuelta y voy. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y la iglesia de Éfeso tenía cuidado. Cuando alguien llegaba a la iglesia, rápidamente buscaban identificar si era un verdadero o un falso. Y lo hacían y sabían hacerlo y tenían ese discernimiento que es necesario que en las congregaciones haya, un discernimiento espiritual de algo bueno o de algo malo, de cuando alguien es bueno o de cuando alguien no es bueno. El Señor les dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
se ha sufrido. No cabe duda que la iglesia desde sus comienzos es una iglesia que ha pasado por mucho sufrimiento. Un día, estaba escuchando un reportaje, un debate entre el hermano Miguel Núñez, uno de los hermanos que apologéticamente en la actualidad es de lo mejor. Defienden mucho la sana doctrina y la buena fe. Y el tema era el movimiento, todo este movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años, del homosexualismo, de todo esto. Y le decía al entrevistador, al hermano Miguel Núñez, es que pobres los que son homosexuales y así, pobrecitos, porque han sufrido mucho. La comunidad gay, ¿cómo ha sufrido? Y el hermano Miguel Núñez le dijo unas palabras que fueron muy interesantes y muy ciertas. El hermano Miguel Núñez le dijo, si hay una comunidad que ha sufrido desde siempre, es la comunidad cristiana. Miles y miles de muertos a través de la historia. Perseguidos a través de la historia, encarcelados a través de la historia. Y si hay una comunidad en la humanidad que ha sufrido y por ende sabe sufrir, es la iglesia de Dios. Y Dios le dice, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, sabes sufrir. Has sufrido. Sabes sufrir. La iglesia tiene que saber sufrir, tiene que aprender a pasar o a padecer, porque estamos en un mundo que en muchas cuestiones nos es ajeno, que en muchas cuestiones está en contra de nosotros, se levanta en contra de nosotros. Hay países como Corea del Norte, entre otros, que no se puede decir abiertamente que eres cristiano. Se puede decir abiertamente muchas cosas, mas sin embargo no se puede decir abiertamente soy cristiano. La iglesia sabe sufrir. La iglesia sabe sufrir. La iglesia tiene que tener paciencia. El Señor le dice, has tenido paciencia también. La iglesia tiene que tener paciencia. Y no solamente la iglesia, el ser humano tiene que ser paciente. Y es algo con lo que batallamos muy constantemente, pero el ser humano tiene que ser paciente. Tiene que saber esperar. Y cuando esperas en Dios, entonces hay que entender que la respuesta tarde que temprano, en el kairos, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, va a llegar a nuestra vida. Necesitamos ser pacientes, necesitamos trabajar arduamente, necesitamos no desmayar. La iglesia de Éfeso no desmayaba. Podía haber luchas, podía haber pruebas, podía haber situaciones difíciles, y era una iglesia que no desmayaba. Se mantenía firme en lo que había creído. Y más adelante el Señor les dice, pero tengo contra ti dos cosas, y con estas quiero terminar. El Señor les dice dos cosas. Primero le dice, elogió todo lo bueno de Éfeso, y después le dice dos cosas, dos cositas que les recriminó. Una de ellas fue que les dijo, has dejado tu primer amor. Esa es una cuestión muy importante. Y es una cuestión que la iglesia tiene que tener presente. Tenemos que luchar y buscar. Y ese fuego por Dios tiene que arder en nosotros. Buscar a Dios constantemente y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Haz arder el fuego dentro de mí por trabajar para ti, por amarte, por seguirte, por esforzarme, por caminar. Necesito vivir enamorado de ti. Cuando una persona deja de estar enamorado, hablando en lo natural, las cosas cambian. Cuando el novio deja de estar enamorado de la novia, las cosas cambian. Ya no la ve igual, ya no la busca igual, ya no la quiere igual.
ya no hay muestras de amor igual, porque ya no la ama. Mas sin embargo, cuando hay amor, cuando está enamorado de ella, la ama, la busca, le da detalles, porque hay un amor. Las cosas son más o menos iguales en esta cuestión con Dios. Cuando uno deja de amar a Dios, que el amor por Dios se enfría, entonces es cuando caemos en muchas cosas que no son buenas. Es cuando muchos han ido flaqueando, y es cuando muchos han caído en pecado, es cuando muchos se han desviado, es cuando muchos han dejado de ir a la iglesia, y es cuando muchos han vuelto a hacer lo mismo de antes, han vuelto al camino de antes. Entonces necesitamos tener esto en cuenta y necesitamos venir delante de la presencia de Dios constantemente y decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Necesito que me ayudes, que hagas arder este amor en mí por ti de una manera más fuerte. Y el Señor también les dice a los de Éfeso: arrepiéntete, entendiendo que el arrepentimiento es algo muy especial y muy importante. El arrepentimiento es algo del ser humano para poder acercarnos a Él después, a lo mejor de haber fallado, a lo mejor de habernos alejado. El arrepentimiento nos lleva a un encuentro con Dios nuevamente. Entonces, cuando un cristiano se ha alejado, ha fallado, ha cometido errores, se siente lejos de Dios, el arrepentimiento lleva a esta persona a volver a acercarse a Dios una vez más. Entonces, echemos mano del arrepentimiento. Es una herramienta muy especial que hay en nosotros para poder acercarnos nuevamente a Dios. El arrepentimiento es algo que Dios nunca va a rechazar, que Dios nunca va a despreciar, que Dios va a tomar en cuenta, y que a través del paso del arrepentimiento va a volver a restaurar una vida tal vez que se ha ido cayendo o descuidando poco a poco. El arrepentimiento ha llevado a muchas personas a despertar un avivamiento en sus vidas. Entonces el Señor habla a la iglesia de Éfeso. El Señor les dice las cosas que habían estado haciendo bien, y al final les dice las cosas que no habían estado haciendo bien. Pero esto no solamente para la iglesia de Éfeso, esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que trabajar para Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que esforzarnos por Dios, tenemos que trabajar, tenemos que no desmayar, y en medio de las situaciones difíciles que se presenten en nuestra vida, no desmayar, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar a salir adelante, que Dios no nos va a abandonar y no nos va a dejar. Si algo he comprobado en todos estos años que tengo de creyente, es que Dios no deja y no abandona. Para nada. Aún en los momentos más difíciles y críticos, Dios siempre va a estar ahí. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón el día de hoy para ustedes. Espero que sea de bendición para sus vidas. Recuerden, busquen a Dios. En Dios encontrarán respuesta. Luchen por Dios. No desmayen, esfuércense por el Señor. A veces hay que hacer sacrificios dentro de los caminos de Dios, sacrificios que duelen, sacrificios que realmente duelen. En los caminos de Dios se sacrifica mucho. Se tienen que sacrificar muchas cosas. Y al final de cuentas viene la recompensa, y Dios recompensa tu vida.